Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este cuarto conversatorio de la Corporación Humanismo y Democracia. Estamos muy honrados de tener con nosotros al profesor Eduardo Valenzuela, licenciado en Sociología y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica y DEA en Sociología de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París, profesor titular del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, y su vasto currículum lo ha llevado a ocupar diversos lugares como decano de Facultad de las Ciencias Sociales de la Universidad Católica, director de la Encuesta Nacional Bicentenario UCEA-DIMARC, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, director de la revista Humanitas, entre otros. Así que estamos muy agradecidos, profesor Valenzuela, que esté junto a nosotros, y la invitación que le hemos hecho es a que nos ayude a contestar la pregunta de qué es lo que ha cambiado en la sociedad chilena según la encuesta Bicentenario. La encuesta Bicentenario es una encuesta que hace la Universidad Católica desde el año 2006. Es una encuesta que tiene, por lo tanto, ya más de 15 años. La hacemos anualmente en una muestra de población nacional, de 2.000, 2.100 casos todos los años, en fin. No es una encuesta especialmente robusta en materias políticas, sino que siempre tuvo como propósito examinar más bien problemas sociales y actitudes sociales, ¿no? Entonces, ese ha sido su énfasis, pensando que la serie del CEP en materia del Centro de Estudios Públicos en materias políticas siempre ha sido mucho más importante que la nuestra. Y entonces me piden como decir qué cosas son las que realmente han cambiado en esta sociedad. Muchas, pero voy a centrarme solamente en 4, como para abrir una discusión. La primera es ampliamente conocida. Nosotros tenemos una situación crítica en materia de sistema político. A mí me gusta mostrar en realidad el cuadro que construyó Loreto Cox, que es este, con datos de la encuesta de CEP justamente, que es la caída en la identificación con partidos políticos, en una serie larga que viene del 90 para adelante. Ustedes ven, esto es un cambio. Aquí hay un cambio relevante, importante, estructural en la sociedad, que es la identificación con partidos políticos, que estuvo alguna vez en torno al 80%, y que hoy se desploma sistemáticamente a lo largo de los últimos 30 años. Este es un gran cuadro, preparado, y debo darle el crédito a Loreto por esto. Detrás de esto, de esta caída, me gusta mostrar este cuadro sobre todo porque ustedes van a ver después como un símil en la caída en la identificación religiosa de la gente, que también tiene como una dramaticidad similar, aunque quizás no tan profunda. Y hay algo en la identificación que tiene la gente con las instituciones, con los partidos, con las iglesias y quizás con muchas otras cosas más, que efectivamente ha cambiado. Entonces ese es como el trasfondo, esa es mi primera observación. Y eso se traduce en crisis de confianza, porque mientras más lejos, menos confianza hay siempre. Y la confianza tiene mucho que ver con la cercanía, la participación, la inclusión de las personas en las instituciones. Entonces, si la gente no se identifica con partidos, ni menos aún participa políticamente de un modo organizado, toda la confianza en esas instituciones tiende a desplomarse. Yo creo que el caso chileno de la crisis de confianza es especialmente agudo por 2 razones. La primera es que
a la crisis del Parlamento y de los partidos políticos, que es una crisis relativamente mundial. En todas partes, la confianza en el Parlamento y en los partidos políticos es baja y tiende a bajar. Pero aquí se nos agregan dos factores principales que están un poco en esta lámina. Uno, la bajísima confianza que existe en los tribunales de justicia, que es un problema que no hemos podido reparar. La gente usualmente piensa en justicia penal. Chile hizo una reforma penal considerable, mejoró mucho los protocolos de investigación, la velocidad de los juicios, la oportunidad de las sentencias, y sin embargo no hemos conseguido nada en materia de confianza en los tribunales de justicia. La confianza en los tribunales de justicia es esencial en un sistema democrático porque los tribunales son los que protegen los derechos de las personas. Y por ende, esa esfera de protección de derechos es indispensable en el funcionamiento del sistema democrático. Los norteamericanos, en cierta medida, por ejemplo, compensan la misma crisis de confianza en el Parlamento que tenemos nosotros, pero con una confianza muchísimo mayor en su judicatura. La compensan, tienden a confiar no en sus políticos, pero sí en sus jueces, o mucho más en sus jueces. Y eso le da legitimidad al sistema político en su conjunto. A nosotros nos fallan las dos cosas. Y en la última década nosotros nos sosteníamos en un hilo, creo yo, que era la confianza en el presidente de la República, que la mantuvimos muy alta en los primeros gobiernos de la Concertación. Elwin sale con una confianza considerable, Frey, a pesar de la crisis asiática, Ricardo Lagos sale también fuertemente. La confianza en Ricardo Lagos se deteriora después que fue presidente a raíz de el CAE, la nueva generación, el Transantiago, pero él sale con una aprobación muy robusta, y todavía Bachelet 1 y Piñera 1 son presidentes que terminan su mandato con una confianza interesante. De ahí en adelante, en los últimos 10 años, la confianza en el presidente se ha deteriorado dramáticamente, y en el caso del presidente actual, rápidamente. Es decir, en el lapso de un año ya no queda más que sus partidarios. Entonces, el pivote sobre el cual descansaba la legitimidad del sistema político nuestro, que era la confianza en el presidente, y por chorreo, por defecto en el gobierno, en la administración, se ha deteriorado mucho, y quizás está en el origen también de la profundidad que ha adquirido la crisis institucional en nuestro país. Entonces, este es un problema mayor, creo, en nuestra configuración democrática. Ya, esa es mi primera observación. Mi segunda observación, esta vez con datos puramente bicentenarios, es la percepción que existe de sociedad abierta. Aquí es esencial que la gente perciba que la estructura social no es demasiado rígida, que hay fluidez, es decir, que hay posibilidades de progresar, posibilidades de movilizarse hacia arriba eventualmente. Y los dos puntos críticos de una estructura social, de un sistema de estratificación, están un poco arriba, ¿no es cierto?, en cuál es la permeabilidad de la élite, qué posibilidades tengo yo, que con una educación universitaria, con un cierto background, pueda, sin embargo, llegar muy arriba, que es un punto crítico de la estratificación, que está un poco expresado ahí con esa idea de una persona de clase media que pueda en realidad hacerse rico de esas ideas, que sea un buen estándar de vida, vivir en el barrio alto, o en lo que corresponda, en provincia, en fin.
Ese es un punto crítico, y ustedes ven cómo eso ha ido bajando, ¿ah? Y el segundo punto crítico es la probabilidad de un pobre salir de su pobreza abajo, que son los dos mecanismos que hacen fluida una estratificación, ¿ah? He sido pobre, pero tengo posibilidad de salir de la pobreza, ¿no es cierto? He tenido ciertas oportunidades, quiero llegar arriba y nadie me va a detener, ¿no? Entonces, eso constituye en su conjunto una percepción de una sociedad abierta, ¿ah? Fluida en términos de estratificación social. Tuvimos eso en los primeros 20 años, dado en la montura de la prosperidad económica del país, con una tasa de crecimiento que ustedes conocen, y efectivamente nuestro punto de partida, el 2009, como ustedes ven en este cuadro, muy alto, ¿ah? Para ambas variables, o relativamente alto para ambas variables, ¿ah? Y eso se ha ido deteriorando sistemáticamente, como ustedes ven, y va cayendo. Entonces, la percepción creciente de nuestra sociedad es que las oportunidades de salir de la pobreza se cierran, contra toda evidencia, por lo demás, al menos de evidencia estadística. Hay algo ahí en la mentalidad de la gente que dice, bueno, es una ciudad que no ofrece realmente oportunidades efectivas de salir de la pobreza. La CACEN muestra otra cosa y los ministros correspondientes pueden decirlo, pero la gente no les cree nada, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y también la percepción que era mejor, ¿no es cierto?, de una clase media que puede prosperar, también se ha ido deteriorando, ¿ah? También se ha ido deteriorando. Estados Unidos, por ejemplo, es el caso un poco como el nuestro, donde la percepción de una clase media que puede mejorar es muy alta, pero la pobreza, que está muy enquistada abajo y sobre todo en población de color, es muy crónica, muy difícil de resolver, y entonces hay también mucho pesimismo respecto a las posibilidades de abandonarla. Entonces, el horizonte de la estratificación social nuestra se ha vuelto un poco más rígido, ¿ah? Un poco más rígido. A pesar de todo, este otro cuadro que lo muestra, esto es percepción de movilidad social, de movilidad que se llama intrageneracional, lo que te va a pasar a ti en el futuro, ¿no es cierto? Y también venimos, en general, de una tasa de optimismo respecto de lo que a uno le va a pasar, bien fuerte o relativamente fuerte. Más de la mitad de la gente creía que iba a mejorar, aunque lentamente, pero mejoraba, y eso se ha ido poco a poco deteriorando. La percepción de movilidad intrageneracional, ascendente, ¿ah? Ascendente. La gente siempre es bien complaciente respecto a uno mismo, es difícil encontrar gente que te dice que no, más y peor, pero la proporción que te dice voy a mejorar ha ido sistemáticamente cayendo, especialmente en los últimos años, ¿ah? Eso es típicamente estancamiento económico, ralentización de la tasa de crecimiento, pérdida de eficiencia en el empleo, remuneraciones que se reajustan más lentamente, sobre todo y principalmente, y puede que en esto esté actuando las dificultades crecientes que la gente tiene para obtener una vivienda propia, que es un indicador clave también en esta materia. Es algo que se ha deteriorado muchísimo, lo que los norteamericanos llaman affordable housing, o sea, crucial en la vida de una persona. ¿Cuánto me demoro yo en conseguir mi propia vivienda y en ser dueño del lugar donde vivo? ¿Y a qué costo debo hacerlo? Todo eso se ha ido un poco deteriorando, ¿eh? Con todo,
Les muestro también este cuadro que no revela cambio, sino más bien estabilidad. La gente sigue diciendo, estamos mucho mejor que nuestros padres. Mucho mejor que nosotros. Incluso en el, perdón, incluso en vida familiar, en fin, eso se llama movilidad intergeneracional, la movilidad que uno percibe respecto a lo que tenían nuestros padres, a la edad que uno tiene hoy, y eso se ha mantenido relativamente alto y constante. Si usted hace esta misma pregunta, como he visto yo en Argentina, los resultados son totalmente distintos, y la nueva generación cree que vive mucho peor que como vivieron sus padres, y es una parte muy esencial del descontento social argentino. Nosotros, en cambio, hemos mantenido esta idea fundamental, quizás algunos debieron haber aprendido estos datos, de que con todos estos 30 años han sido positivos, y nos han permitido vivir sustantivamente mejor que nuestros padres. Quizás no vamos a mejorar demasiado en el futuro, pero respecto al pasado estamos harto mejor. Este es un dato bicentenario, característicamente bicentenario, que también, claro, hay que decirlo, nos hizo siempre ser más bien cautos respecto de la posibilidad de que el descontento social escalara demasiado. Porque 30 años de prosperidad económica no pasan en vano. Y todavía se revela, como les digo en este. Entonces, les coloco un poco algo sobre estructura social, y sin evitar, sin soslayar que efectivamente las cosas hacia el futuro se ven menos prósperas que hace ya unos 10 o 20 años atrás. Mi tercera observación a esto tiene que ver ya con cambios culturales. Hay cuestiones políticas, cuestiones sociales, aquí hay cambios culturales. Este es el cambio más espectacular que yo he registrado nunca como sociólogo, tengo una larga vida en esto. La actitud hacia la homosexualidad cambió en el lapso de una generación. En 15, en 20 años, ¡pum!, se dio vuelta. Completamente. Es cierto que de la mano de los más jóvenes, este resultado, si ustedes lo ven en jóvenes, es todavía mucho mayor. No sé, termino ahí en la serie como en no sé dónde, en los jóvenes puede estar en 80, la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo, pero en general es parte de un cambio generacional, desde luego, pero también de un cambio cultural de fondo, de una sociedad que cambia completamente su perspectiva respecto a un punto estratégico como este. ¿Qué hay detrás de este cambio de actitud? Esa es una buena pregunta, yo no tengo demasiadas respuestas. También creo que lo tengo no. Lo que hay quizás detrás, ¿qué hay detrás de esto? No lo sé. Pero en general, yo me diría que la actitud hacia la homosexualidad es como la bandera, el punto el ápice de un cambio paulatino, pero muy consistente en el aprecio que se comienza a tener a la diversidad cultural. En general, a la diversidad. Yo les llamo la atención sobre eso. Nosotros vivimos en una sociedad que valoraba lo que es común, lo que compartíamos todos. Eso es lo que tenía valor. Y siempre le entregábamos valor
a lo que compartimos, a aquello en que concordamos, a aquello que nos hace similares unos con otros. Entonces conceptos como comunidad, por ejemplo, que son parte fuerte de la tradición católica, eran fundamentales. Conceptos como nación eran muy importantes. Y poco a poco ese aprecio por lo que es común y compartido comienza a invertirse y empieza a apreciarse por el contrario, poco a poco, y quizás sin exagerar, empieza a apreciarse lo que es diverso, lo que la diferencia, la pluralidad, y quizás eso es lo que hay un poco detrás de esta valoración tan fuerte, en este caso a la diversidad sexual, pero que se repite en otras diversidades culturales, la diversidad étnica, por ejemplo, el aprecio creciente que se tiene por una identidad étnica, una identidad ancestral, originaria, diferente a la matriz y a la raíz cultural compartida. Cosas así. Hay algo de eso. Es cierto que hemos tenido como un mentiz un poco a todo esto, a raíz del rechazo al texto constitucional que se nos presentó el año pasado. La gente no llega hasta la plurinacionalidad. No hay que exagerar, pero tampoco hay que ocultar que esto es una tendencia cultural más profunda y más permanente. Las nuevas generaciones vienen equipadas con una disposición a aceptar, a tolerar la diversidad mucho mayor que la que tenía nuestra generación, la de los viejos. Creo que eso es lo que hay detrás de la valoración, y completamente insólita de este cambio en la valoración de la homosexualidad. Muestro este cuadro también en cierto sentido porque también revela un trasfondo de cambio cultural. Los chiquillos en particular les interesa la política, sí, pero no quieren participar en partidos. Les interesa la religión, sí, tienen creencias religiosas, pero no quieren pertenecer a ninguna iglesia. Quieren vivir en pareja, pero no quieren casarse, y así sucesivamente. Detrás de este tipo de fenómeno hay lo que los sociólogos llamamos, con una jerga espantosa, desinstitucionalización de la experiencia, la mediación institucional de la experiencia, el hecho de situar nuestra propia experiencia política, religiosa, marital, en el seno de una institución, es decir, en el seno de una mediación normativa que nos impone ciertas obligaciones, ciertas restricciones, ciertas limitaciones. Eso es lo que tiende a rechazarse, cada vez más, cada vez más. La actitud hacia la convivencia, por ejemplo, indica eso. Entonces, aquí hay otro universo de cambio cultural que es relevante mencionar, creo yo. También esto es bien sorprendente. Hace 20 años la convivencia era enteramente un fenómeno popular, exclusivamente popular. Es cierto, de larga data, las uniones de hecho, etcétera, pero se transforma en un patrón de clase media, incluso de clase alta. Y convivir hoy día es corriente, en fin. Yo pensé alguna vez que íbamos a tener el patrón europeo. Se convive hasta que nace el primer hijo. Y cuando ya aparece el primer hijo, la decisión de procrear, se casan los cabros. Pero no, el patrón de convivencia ha seguido adelante, incluso cuando hay hijos de por medio,
lo cual muestra llamémosle así, la debilidad del matrimonio, la reticencia a mediar institucionalmente la experiencia de vivir en pareja. Tenemos otros datos que muestran lo mismo respecto del trabajo, por ejemplo. Los chiquillos jóvenes quieren trabajar, desde luego, faltaba más, pero quieren hacerlo en condiciones de mínima organización, institucionalidad, el trabajo flexible, el trabajo independiente, el trabajo que te permita manejar tu tiempo y tu horario. Entonces, esa es como la experiencia vital que se instala crecientemente, creo. Aunque claro, puede haber harto que discutir en eso. Y por último, para no aburrir, quiero hablar algo de cambio religioso, que quizás interesa también. Este es un país que deja de ser católico aceleradamente. No, esto es aborto. Esto lo pongo el aborto. El aborto porque el aborto no es lo mismo que la homosexualidad y que la diversidad sexual. En el aborto sí hay un bolsón muy importante de gente que es reticente, solo en algunos casos, incluso en ningún caso, en ninguna circunstancia. Esto es bien curioso porque en los países desarrollados, tanto en Europa como en Estados Unidos, el aborto se aprobó mucho más antes y mucho más que la homosexualidad, que el matrimonio gay. Y leyes de aborto datan de los años 70, con una opinión pública a veces controversial, pero en general favorable. Lo cual muestra la potencia del movimiento feminista en los países europeos y norteamericanos de los 70, que nosotros no tuvimos. Nosotros tenemos recién un feminismo potente en esta última década, ¿no? Y no es que no haya habido feminismo, pero no fue significativo. El de los 60, el de los 70, la dictadura aplacó cualquier cosa en esta materia. Y incluso el retorno a la democracia desencadenó un movimiento feminista muy lento en constituirse como lo está hoy día, creo, presionando duramente en favor de la aprobación del aborto. Entonces tenemos un feminismo con mucho retraso respecto de los países centrales. Y tenemos todavía una masa crítica que es bien reticente al aborto, porque en el aborto no está implicado solamente los derechos de la mujer, sino la cuestión de la vida, en fin, un tema más complejo, que hay que considerarlo y tratarlo de una manera diferente a los otros temas llamados valóricos. La cuestión religiosa, esta es la caída, por último, de la identificación católica en el país. Nosotros empezamos a medir 70, el censo del 2002 tenía 72% de católicos, y esto se ha ido plomando, como ustedes ven ahí, en un ritmo que a veces se aceleró justo en la última crisis de los abusos, la última escandalera de la Iglesia, con la visita del Papa y todo esto. En fin, esto hay que decirlo, no es solo la crisis de los abusos en el seno de la Iglesia, porque viene un poquito antes, la caída de la identificación católica. La primera década de la democracia también tenía un declive católico, antes de que apareciera incluso el primer caso de abuso, y eso ha seguido y probablemente se ha acelerado
con la crisis institucional de la Iglesia Católica. Los evangélicos, como ustedes ven ahí, no han aprovechado en nada la deriva católica, ¿ah? Y se mantienen en torno al 15-18%, y lo que crece, las personas que dejan de identificarse como católicas se van a esta categoría de ninguna religión. Y uno les pregunta, y bueno, ¿cuál es tu religión? Ninguna. Es interesante, como ustedes saben, porque no es que se declaren ni ateo ni agnóstico. El ateísmo es bajísimo y es un fenómeno enteramente localizado arriba, en personas con alta escolaridad, que han construido un sentido de la vida y madurado un sentido de la vida en el marco de otras opciones, generalmente. Bueno, la gente que te dice ninguna religión, en un porcentaje muy, muy importante, es gente que cree y que dice, no, yo creo en Dios. Nosotros le preguntamos, entonces yo no muestro esos datos ahí ahora, pero, o creo que sí, esperen. No muestro nada, ya. Pero te dicen, creo en Dios. ¿Y usted cree en Jesucristo? ¿En Jesucristo como hijo verdadero de él? También. Faltaba más. Y en la Virgen un poco menos, pero también. Que la Virgen hace milagros también. Entonces, el patrón de, llamémosle así, de secularización, es un patrón que también existe en otras partes, y que es este patrón de creer sin pertenecer. Believing without belonging, dicen los ingleses, que acuñaron esta expresión, también para el deterioro de la religión anglicana en Inglaterra. Creo, pero no pertenezco. Y entonces hay gente que sostiene creencias relativamente convencionales, heredadas de la tradición religiosa nuestra, pero que no se acerca a la iglesia por ningún motivo. Y ese patrón comienza a ser muy masivo en la juventud, como ustedes ven, ya la línea de ninguna religión, que en este caso es la línea gris, se intersecta con la proporción de jóvenes que se dice católico hoy día, que se declara católico, y comienza a ser como una actitud religiosa normal en población joven. Creo, pero no pertenezco. Y que yo también lo vinculo a la caída en la identificación con partido, a la reticencia al matrimonio, a estas cosas que les he mencionado. El patrón en mi época, para quien dejaba de ser católico, era recurrir a alguna creencia alternativa, sea de cuño oriental, entonces la gente se metía en el yoga y en el budismo, y en cosas parecidas, o creencias de tipo ancestral, y entonces la gente se iba a leer a Castañeda y cosas parecidas. Y buscaba alternativas de sentido trascendente, de sentido religioso en otras fuentes, muchas veces no cristiana. Hoy día no. Ese movimiento existe, pero es muy menor. Lo más común hoy es que usted encuentre un joven que te dice, no tengo ninguna religión, pero creo las cosas que cree todo, mi mamá, mi papá, más o menos. Más o menos. Se genera un fenómeno que se llama de religión latente. Ahí está la religión en latencia. De pronto, si hay una circunstancia que lo amerita, reaparece, ¿por qué no? Hay ahí algo que está, o bien se habla de religión vicaria, a veces, de religión, de esto de creer a través de otro que cree. En las familias pasa mucho eso. Uno cree, los demás no mucho, pero la gente que no cree le gusta que haya alguien que crea dentro de la familia, que rece por todo, en fin, y entonces uno cree como a través de otro. Entonces se genera un fenómeno. Es el cabro joven que le gusta que la abuela vaya a la iglesia y la acompaña a veces, ¿por qué no?
y le dice, ¿por qué no rezáis? Mira que tengo una prueba el lunes re complicada, en fin. Entonces, la religiosidad está ahí, sea de manera vicaria, sea de manera latente, ¿no es cierto? Pero ampliamente desinstitucionalizada, crecientemente desinstitucionalizada, lo cual le va a quitar peso. Yo creo que eso se va a quedar, es difícil recuperar a la institución religiosa, el viejo. Acabo de escribir un artículo sobre la iglesia del Cardenal Silva, y esa vieja iglesia transatlántica llena de gente y de actividades, y de eso creo que se va a perder. Las iglesias van a ser más débiles desde el punto de vista institucional, sin que eso signifique una completa secularización de la sociedad. Ya, no digo más. 4 tendencias, 4 cosas que quizás les puedan interesar para la reflexión que ustedes tienen, y que aparecen como en Bicentenario. Muchísimas gracias, profesor Valenzuela. Creo que esta exposición debiera despertar varias preguntas entre nuestros asistentes. Yo por lo menos tengo algunas que me gustaría formularle. Así que ahora quisiera quizás reunir 2 o 3 preguntas de parte de nuestra audiencia. Yo un comentario nomás, ¿qué piensa él del cambio de la sociedad chilena? Porque yo me acuerdo que en comienzo de los años 90 fui a Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado. Entonces nos hicieron recorrer y hablar con distintas personas, y a mi vuelta yo dije, chuta, yo era demócrata cristiano, pero soy en los valóricos republicano, pero en lo económico social soy demócrata. Esa fue como mi conclusión a la vuelta. Y éramos fuertes en ese pensamiento en Chile en esa época, pero como dice él, cambió el tema de la diversidad. Quizá eso ha afectado mucho el pensamiento de los cristianos en política, que han disminuido mucho en Chile. Quizás vamos un poco más atrasados de Estados Unidos en eso, porque efectivamente uno fue, al menos yo, criado en un mundo de menos aceptación de la diversidad, Claro. pero con un fuerte contenido social. Y hoy día eso cambió, y nos encontramos como un poquito descentrados respecto a lo que estamos viendo. Por lo menos los más viejos. Profesor Eduardo, me quedó dando vuelta lo que habló con respecto a los tribunales de justicia, considerando que es indispensable para un sistema democrático la confianza que se tiene a los tribunales de justicia, pero me salta la duda de si esto es respecto al acceso a la justicia, a la normativa de la justicia, o si tiene que ver un poco con los medios, porque hay una guerra eterna de los medios de comunicación, en donde es muy sabroso, ¿cierto?, entregarle al auditor o al televidente esta información de que siempre la culpa la tienen los jueces, o tienen los tribunales de justicia. Lo pregunto porque en lo personal soy abogada, entonces a mí me pasa que tengo siempre este cuestionamiento de la información que entregan los medios de comunicación o la prensa propiamente tal, porque es sabroso. Sin embargo, yo que trato de ser bien mediadora, tanto con la opinión pública como con lo que veo en los tribunales, y sobre todo en la ley, me da la impresión que es justa, que en realidad no debiese tener esa decadencia que vimos en en donde muestra esta caída, ¿cierto?, de la confianza hacia los tribunales de justicia. Eso, muchas gracias. Fíjate que una pregunta, profesor, acá es, ¿qué tanto esto tiene que ver los cambios con reemplazo generacional? Cuando uno mira el tema del aborto, cuando uno mira el tema, ¿no es cierto?, de me encantó la palabra, desinstitucionalización de la experiencia religiosa, si uno partiera Chile en 4 pedazos o en 2 pedazos, ¿se mueven los patrones más parecidos o en verdad tenemos una lucha generacional entre 2 o 3 bloques que en el fondo ven el mundo distinto por lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años? Contesto así brevemente lo que a mí se me ocurre. Respecto de lo que dice Felipe,
en el tema religioso, a nosotros nos sucede algo distinto a los norteamericanos, porque nosotros somos países de religión mayoritaria, igual que los europeos. No tenemos exactamente una sola, pero tenemos pocas alternativas, o bien pocas, o casi ninguna, para mucha gente. Los evangélicos no son una alternativa religiosa, porque los evangélicos están demasiado localizados en el mundo pobre, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, en muchos sentidos somos como Francia, como Inglaterra, un país de religión mayoritaria, incluso de religión económica. El tipo que no le gusta la Iglesia Católica en Francia, ¿a dónde se va? A ninguna parte, a ninguna religión. Eso es lo que sucede. En cambio, en Estados Unidos, que es un país de mucho pluralismo religioso, donde uno tiene muchas denominaciones y muchas posibilidades relativamente a la mano, lo que ha sucedido es que la gente que se desencanta con una se va a otra. Y entonces, Estados Unidos es típicamente el país de la movilidad religiosa, de gente que se desplaza de una iglesia a otra, de una confesión o denominación a otra. Y eso ha protegido a Estados Unidos de un proceso de secularización muy abultado, ¿ah? Y entonces los indicadores de religiosos norteamericanos son bastante auspiciosos y bastante diferentes a los nuestros y a los europeos, ¿ah? Estados Unidos es mucho más religioso que nosotros. Entonces el pluralismo tiene esa ventaja, ¿ah? Y esa... Yo creo que el descrédito de la justicia tiene que ver con dos cosas. Es difícil suscitar... O sea, el primer punto es que todas las instituciones tienen mala prensa, ¿ah? Y ninguna se escapa. Y cuando uno habla con los responsables, un diputado, un obispo, todos dicen lo mismo, no es que es la prensa, es los medios que nos apabullan y le atribuyen eso. Pero yo creo que hay cosas más de fondo en la crisis de confianza institucional. Y hay lo que se llama la paradoja de la transparencia. Vivimos en una sociedad muy transparente. Antiguamente usted podía tapar todo lo malo, toda la corrupción, más o menos, y que había, pues, pero se tapaba. Y entonces las instituciones, como cuando uno entra a la casa y ve el salón estupendo, la entrada, y a nadie le muestran la cocina, el lavadero y las bodegas, ¿me entiendes? Hoy día lo que sucede simplemente es eso, que las instituciones que te muestran toda la casa completa, incluyendo el patio trasero. Y eso es inevitable. Vivimos en una sociedad transparente, ¿eh? Y por ende las instituciones están obligadas a mostrar también su parte negativa. Su parte negativa. ¿Eh? Pero bueno, aparte del efecto de los medios, por eso que hay una paradoja en las instituciones, dicen, para acercarnos a la gente, para recuperar credibilidad, tenemos que ser más transparentes, peor. Mientras más transparente, más se va a saber cualquier tontera que hagan, así que, y eso les va a arruinar la reputación una vez más. Pero bueno, están condenadas a hacerlo, no pueden hacer otra cosa. Bueno, pero también en el caso de la judicatura hay dos cosas que le pesan mucho. Primero, y que es otro cambio relevante en el país, un crecimiento muy importante de los niveles de criminalidad, que viene de muy atrás. Y es difícil que los tribunales tengan así una reputación importante, sobre todo la justicia penal en un contexto criminal delicado, difícil. Y lo otro que también nos pasa, y hemos visto nosotros, es que la sensación de discriminación es muy alta. Entonces la gente siempre dice, bueno, los de arriba se la llevan pelar, los de abajo pagamos el pato.
Los tribunales resuelven los problemas arriba, pero no abajo, qué sé yo. Nos mandan los delincuentes de vuelta a las mismas poblaciones donde vivimos. Entonces hay también una sensación de ineficacia, a pesar de todo lo que se ha mejorado en eficiencia, y de discriminación fuerte, que pesa sobre los tribunales. Lo más notable de este país, creo yo, sin embargo, es que los jueces no sean ni por aludidos, son como los obispos. Caen en porque ya por los políticos es un tema, y ellos actúan sobre la base de que efectivamente la confianza que la gente tiene en ellos, no hacen mucho por resolverla, pero actúan bajo la idea de que la confianza que tienen en la población es baja. Pero los jueces no, y no hacen nada por mejorarla, no tienen conciencia del problema. Es bien curioso. Ahora, igual, toda institución, creo, va a actuar en condiciones de credibilidad pública mucho más baja que antes. Ciertamente. Y eso es un hecho en todas partes. En todas partes. Bueno, y respecto a si esto hay cosas generacionales. Pero y hay cambios que el drive uno lo ve. Cuando parte esto por edad, uno se da cuenta al tiro que los jóvenes tiran el carro. En materia de homosexualidad, claramente. En materia de aborto, un poco. En materia religiosa, algo. Son los jóvenes los más reacios a pertenecer. Entonces uno ve efectivamente cambio, por lo menos en el universo cultural. Ahora, que eso sea el quiebre generacional de los 60, no. Donde ahí sí hubo un terremoto, digamos, entre una disparidad muy profunda entre la opinión de los jóvenes y la opinión de los adultos. No se ve. Se ve una gradiente, ¿no es cierto?, por edad, pero no ruptura decisiva. Y por ende no estamos, creo, en presencia de un recambio generacional disruptivo o excesivamente profundo. Esa sería mi apreciación. Siempre me equivoco, eso sí, les puedo anticipar. Y las encuestas no sirven para predecir nada. Y menos en materia de cambios culturales. Pero eso es lo que observamos, creo. Muchas gracias por tu presentación. Y gracias a la Corporación Humanismo y Democracia por invitarme a este interesante panel. A ver, Eduardo, yo sé que lo de ustedes es más volcado a lo social y lo cultural que lo político, como tú decías al principio, pero tienen esta interesante serie. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si la democracia, porque quiero preguntarte por las inferencias que tú puedes hacer de los datos y de la serie respecto de la democracia. Eso va a ser mi pregunta. Porque si la democracia se define como un sistema de instituciones, esa es una clásica definición de un cientista político estadounidense, Adam Przeworski, la democracia como un sistema de instituciones. Yo por ahí he escrito sobre democracia de instituciones, para oponerlo en América Latina a la democracia de caudillos, que es un patrón bastante recurrente, como sabemos, en la historia de América Latina. Entonces, si lo que estamos viendo es es larga la palabra, desinstitucionalización, ¿no?, de los patrones, desde el matrimonio, las iglesias, las religiones, para qué decir la desconfianza en los partidos, el parlamento, los tribunales. Entonces, ¿qué conclusiones, qué inferencias, qué conclusiones, qué hipótesis te planteas tú en estos estudios respecto de la democracia? La pregunta, Ignacio, la verdad es que sería como para cerrar el tema, porque lo mío va a una cuestión mucho más puntual, pero no obstante, está en el contexto de la evolución del país, digamos. Yo soy médico, soy ginecólogo, y una de las cuestiones que hemos estado viendo con mucha sorpresa, con una cierta perplejidad,
es que nuestras tasas de crecimiento poblacional y particularmente el número de hijos por pareja ya pasó largamente lo que ninguno se podría haber imaginado. O sea, entonces, y eso lo vemos no solamente en términos numéricos, sino que también que la experiencia de las parejas actuales, llámense convivientes, mujeres solas o matrimonio, han tendido a posponer la edad del primer hijo y estamos también teniendo fruto de esas opciones, embarazos mucho más tardíos y un cambio en la estructura de la familia. Entonces, quienes estamos de alguna manera vinculados al mundo académico y que siempre bebimos o nos nutrimos de una cierta tradición, de una cierta antropología, por así decirlo, y al mismo tiempo partimos de la base de la necesidad del ser humano de una experiencia de comunidad, estamos bien entrampados, porque no sabemos si esta cuestión es del sistema, es de la experiencia vital, de dónde viene, digamos, pero claramente está siguiendo los mismos patrones que han seguido otras culturas. Entonces, era un comentario para ver si usted pudiera comentar algo, Eduardo, con respecto a eso, a la experiencia de familia y particularmente a la paternidad, a la maternidad y también a la experiencia comunitaria, siendo la familia esa primera experiencia comunitaria. Pacto atrás para adelante, poco. Las encuestas predicen poco. Lo que nosotros podemos advertir son tendencias. Y una tendencia usualmente es una medición sistemática en el tiempo, y uno ve que la cosa baja o sube. Y nosotros predecimos de esa manera. Aquí hay una tendencia a que las cosas vayan en este sentido o en este otro sentido. Y yo trataba de mostrar eso, cosas que sí tienen una pendiente, una gradiente que claramente muestra una tendencia. Pero el poder predictivo de las encuestas, como dije, es bajo. Nuestra encuesta y ninguna predijo el estallido social ni de cerca. Nosotros sabíamos que había descontento social y que había una crisis de confianza institucional fuerte y profunda. Nosotros pensamos que el descontento social mismo lo contenía los 30 años de prosperidad o los 20 años de prosperidad. Y, como les expliqué, la referencia a los padres. Estamos mejor, igual estamos mejor. Y pensamos que la crisis institucional la contenía una cosa que también medimos en Bicentenario, una cosa llamada paradoja Feno. El Parlamento está ampliamente desacreditado, pero entonces, ¿por qué la gente lo reelige prácticamente intacto cada vez que hay una elección? Que es como una paradoja, ¿no? La ciencia política ha interpretado eso como a través del problema de la incumbencia. Dicen, bueno, es que los que están tienen mucha ventaja para ser reelegidos. Pero este señor Feno dice, bueno, no es solo eso, porque si uno mira bien las cosas, la gente le carga el Parlamento y la política y los partidos, pero respecto a su parlamentario, bueno, eso es otra cosa. Esa diferencia se aprovecha, es legitimidad. Por ejemplo, la gente dice que el sistema financiero es un desastre y que los bancos le roban a todo el mundo. Pero si uno le pregunta por su banco, por el banco donde tiene su cuenta corriente, no, ese está bastante bien. Y funciona bastante bien. Entonces, la conclusión es que hay siempre un poco más de confianza en la que uno cree. Al menos en la institución próxima. Al menos en el que está cerca. Nosotros medimos eso.
funciona muy bien respecto a instituciones económicas, o funcionaba, porque lo medimos en instituciones políticas un poco menos, ¿eh? Un poco menos. Incluso la confianza próxima es baja en el parlamentario por el que votó, o en el parlamentario que representa a su distrito, cosas así. Pero igual nosotros pensábamos que esas dos cosas podían contener no equivocamos, la cuestión estalló igual, ¿eh? Entonces, el poder predictivo de las encuestas es complicado, ¿eh? Es complicado. Mi segunda respuesta a Sergio, creo, es que la familia goza de espléndida salud. Mirado desde el punto de vista del aprecio que la gente tiene a su familia, al lazo familiar, al vínculo familiar. Nunca como antes, la gente te dice el mejor lugar para vivir en la familia, derecha y decisivamente, sin ambigüedad. No hay otro mejor lugar que estar con los míos, en mi casa. ¿Dónde se siente usted más libre? La gente dice inequívocamente, en mi casa. Entonces, el espacio familiar, al contrario de lo que uno pudiese creer, hoy día tiene una valoración enorme. A pesar de todas las dificultades, las familias son más pequeñas, los lazos a veces se interrumpen, etcétera. Muy potente la familia como valor. Y los chiquillos te dicen, mi aspiración es formar una familia, desde luego. Faltaba más, y vivir en familia. Y es bien notable porque uno quizás pensaría lo contrario. Y fíjate que la familia, en cierto sentido, y crecientemente pasa a ser el lugar, como dice un sociólogo muy conocido, de las comunicaciones personales. El único lugar donde tú puedes hablar de ti mismo es con los tuyos. Y como cada vez interesa más hablar de uno mismo, porque hay más individualización, hay mucho más yo que en mi generación, y el aprecio por la expresión personal ha crecido enormemente, ¿no es cierto? Que ese es justamente el problema de las instituciones, que son demasiado impersonales, ¿no es cierto? No me dejan expresarme personalmente. Estoy sujeto a una disciplina colectiva, tengo que pararme, levantarme, hincarme, igual que todo. ¿Dónde me expreso yo personalmente? En las instituciones no. Y cada vez menos. Entonces, ¿dónde? En mi casa, en mi familia, con los míos. ¿No es cierto? En general, a nadie le interesa el yo de otro, salvo a los que te quieren, a los que te aman, a los que te aprecian. Esos tienen la paciencia de escucharte y decirte, ¿me entiendes? Entonces, la familia se transforma en un espacio enormemente valorado y apreciado justamente y en concordancia con este rechazo a las instituciones. Y por último, a la pregunta de Ignacio, que era la más difícil, creo yo, yo pienso que el rechazo, yo no le llamaría rechazo a las instituciones, hay como una cosa blanda respecto de las instituciones, reticencia. No es que la gente quiera demoler a las instituciones existentes, acabar con el matrimonio, inventar no sé qué otra forma de relación, acabar con el sistema de partido y tirarse en brazos de un líder carismático. Eso no sucede en nuestro país, curiosamente. A pesar del deterioro de la vida institucional, la gente, no hay eso. O andar persiguiendo a todos los curas. Hay muy poco anticlericalismo. Si uno lo compara con el que había en el siglo XIX, virulento y tremendo, como repulsa en la isla. No, estos chiquillos que se desprenden del brazo católico
no son anticatólicos, no andan persiguiendo a los curas, ni son comecuras, como se decía antes. ¿Ah? Entonces, la relación con las instituciones no es una relación de rechazo, de demolición. No estamos en presencia de un anti-institucionalismo per se. Es un rechazo blando, diría yo, medio cool. No me gustan, ahí están, de repente hay que estar, y ya, y hay que casarse a veces, y hay que ir a la iglesia para ciertas cosas. Y bueno, ya, y hay que ir a votar, listo. ¿Me entiendes? Entonces, el ambiente anti-institucional, yo diría que es un ambiente soft, blando. Y eso, claro, les da una oportunidad a las instituciones para vivir en el marco de un mundo que no las quiere mucho, en fin, pero están ahí. Tampoco quiere refundar ni hacer ninguna revolución. El horizonte revolucionario en la nueva generación ha desaparecido por completo. En mi época existía, y algunos de nosotros pensábamos, muchos jóvenes, de que podía haber un cambio fundamental, barrer con todo, crear algo nuevo. Otro de los errores de algunos de esta generación. No hay ánimo revolucionario. Nadie piensa que la sociedad la vamos a hacer de nuevo entera, para nada. Y ¿me entienden? Entonces también hay que moderar, creo yo, esta idea de desinstitucionalización, que tiene como este talante, ¿eh? Un poquito blando, un poquito soft. Voy a formular mis propias preguntas. En algún momento usted dijo, profesor, que hay más yo. ¿Significa eso que habrá menos nosotros? Y me gustaría conocer su reflexión sobre cómo impacta eso a nuestra idea de nación como chilenos, en el sentido de que tradicionalmente desde la historiografía la nación se ha entendido como una construcción a partir del Estado y de la educación pública. Y considerando la historia de los últimos 30 años, bueno, sabemos que la educación está pasando por una crisis que es muy prolongada. Entonces, ¿dónde está la chilenidad para los chilenos? Sería una manera de preguntarlo. U otra manera de preguntarlo sería, ¿somos estatistas los chilenos? ¿Qué pensamos respecto del Estado? ¿Confiamos en el Estado? ¿Desconfiamos? Eso sería como un tema general que me gustaría proponerle. Y un segundo tema, que es más bien pensar en actores específicos de la sociedad que me interesan, porque me corrige si me equivoco, pero en estos momentos son las universidades, las instituciones que tienen mayor confianza de parte de los chilenos. Me gustaría saber su reflexión sobre eso. ¿Por qué las universidades? ¿Qué nota usted en esas instituciones que atrae la mayor confianza de los chilenos? Y ¿qué pensamos de los inmigrantes? ¿Es cierto eso que dice la canción de liberás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero? ¿O es solamente una imagen artística que no tiene relación con cómo se sienten los chilenos respecto hoy día frente a la inmigración? Lo primero es lo siguiente, le escuché de que lo revolucionario había desaparecido del mundo juvenil. Aparentemente eso es anterior desde mi punto de vista, es anterior inclusive al estallido. Seguramente usted conoció una investigación del rector en ese tiempo de la Silva Enrique, un trabajo de 3 años de la Católica Silva Enrique, en que hicieron encuestas, focus group, 3 años trabajando el tema de cuáles eran las preocupaciones juveniles. Y se encontraron con la sorpresa, siempre recuerdo a Pepe Bengoa que comentó esa presentación, que en todos los focus group que ellos hicieron,
no aparecía la expresión nosotros. Lo digo con la pregunta de Diego. Todo era yo creo, yo quiero, Claro. yo. Es que solo habían dos menciones a algo que podía asimilarse a un nosotros. Y esas dos menciones que podían asimilarse a un nosotros era la Teletón y la Rojita. Eran las únicas dos expresiones socializadas, por así decirlo, o de una visión más socializada. No sé si usted comparte que, por lo tanto, este periodo, o sea, este proceso de no revolucionario y que en el fondo tiene hasta nociones individualistas, aún en las acciones sociales, es válido en su estudio. Y en segundo lugar, y era el tema que a mí más me interesaba poder dialogar o preguntarle, cuando el presidente Lago formó la Comisión Bicentenario, lo primero que tratamos de hacer los comisionados fue ver qué había pasado a la celebración del primer centenario. Y nos encontramos con obras, museos, bibliotecas, etcétera, y en paralelo mucha celebración, mucha fiesta, mucho carnaval. Y ahí se aventuró la idea de hacer una investigación que no se hizo, y ahí va mi pregunta: si usted ha podido comparar de algún modo lo que es la idiosincrasia, por decirlo de alguna forma, de la sociedad chilena actual, con lo que pudo ser hace 100 años atrás, y si no hay un proceso marcado por el individualismo, marcado por una posición un poco más negativa frente a todo, más pesimista, más ensimista. Me quedo ahí, con la disculpa reiterada del atraso estúpido de mi parte. No, muy bien. Puedo decir pocas cosas. Uno, hay un proceso de individualización que es concomitante con la modernidad cultural, económica, social. Hoy día el espacio de autonomía individual y la tolerancia que existe a la expresión personal es mucho mayor que la que había en nuestra generación. Y como tú dices, los chiquillos hoy día hablan sin... Yo jamás, bueno, ni en mi familia, en ninguna parte hablaba desde sí mismo, desde mí mismo, yo creo. Era como impúdico hacerlo. Y para qué decir expresar emociones, sensibilidad, opiniones. Eso que nos pasa hoy día en las redes, cualquier fulano opina cualquier cosa. Nosotros éramos mucho más medidos. Apenas teníamos opinión, quedamos callados. Antes de decir tonteras. Hoy día no. ¿Ah? El chiquillo hace cualquier cosa, abre el examen de grado, invita a los papás, los mete ahí para que lo miren y lo aplaudan. Nosotros antiguamente, lo último que haríamos era comprometer a nuestros padres en cosas nuestras. En fin, eso es inevitable, eso tiene que pasar. Hay individualización creciente de la sociedad, de toda la sociedad. Y nosotros, como tenemos esta raíz católica tan profunda, consideramos que ese proceso es individualismo, es egoísmo. Y no es así, po. La sociedad norteamericana está profundamente individualizada y es la sociedad... Ustedes se asombrarían si le preguntan a un chileno, ¿cuántos amigos cercanos, close friends, tiene? Chileno te dice entre 2 y 3. Un norteamericano te dice entre 5 y 6. Close friends, amigos cercanos. Usted revisa la tasa de asociatividad. ¿En cuántas organizaciones usted está?
presente, participa, es miembro, sea porque da dinero, sea porque da tiempo. La tasa chilena es bajísima, 0,6 organizaciones por persona, ni siquiera una. La tasa norteamericana o europea puede llegar a 1,8, incluso a 2, promedio por persona. Entonces, países que han adelantado el proceso de individualización, bueno, a ratos tienen indicadores de sociabilidad, de socialidad súper fuertes, súper potentes, y mucho mejores que los nuestros. Eso lo digo a propósito del amigo que es forastero y esas cosas. Lo que sucede con nosotros es que, y vuelvo al caso de la amistad, es que para nosotros un close friend, un amigo cercano, es ese amigo que metemos dentro de la casa, que podemos, el compadre. Incluso además lo integramos a la familia. El modelo del compadrazgo. Y por eso que el modelo nuestro es el hospitalidad. Nosotros consideramos que una persona es confiable solo si la hemos tenido comiendo en casa. Y si conoce a nuestra familia y podemos... En fin, pero entonces somos en ese sentido hospitalarios. Pero mientras el extraño está fuera de la casa, podemos ser implacables con él. Y nuestro comportamiento con las personas que no conocemos, que no podemos nombrar, es extremadamente indecente, incluyendo el inmigrante. Entonces, eso quiero decir que el proceso de individualización, el juego entre individuo y sociedad, entre el yo y nosotros, no es un juego de suma cero. No es que yo, a medida que desarrollo el yo, se desinfla el nosotros. Y para constituir el nosotros hay que desinflar el yo. Esa visión de que individuo y sociedad juegan un partido de suma cero no es correcta. Los sociólogos sabemos que el proceso del yo y del nosotros es un proceso concomitante. ¿Ah? Entonces hay que sacarse de la cabeza, creo, esa idea. Crece el yo, se acabó el nosotros. Y tenemos toda una serie de diagnósticos fatalistas sobre la vida colectiva en nuestra sociedad. No es necesariamente así. Para nada. La filantropía norteamericana es de lejos más importante y suculenta y robusta que la nuestra. Y el cuento de la Teletón y que somos solidarios, a mi juicio, bien patente. Había más nación, y eso es importante, de la que incluso yo creía, viendo los datos. Eso fue bien importante en la última ronda sobre todo un nacionalismo popular bien fuerte, bien potente. Y creo que el principal error temático o de contenido de la última convención fue el plurinacionalismo. Y la gente aprecia el hecho de vivir en una nación y que es un punto de referencia colectivo que la gente no estuvo dispuesta a ceder ni a palo. Entonces, ese es un punto importante. Y probablemente en estas épocas de convulsiones, de desorganización, de pronto se refuerzan ciertas identidades colectivas y la nación es una de ellas. El nacionalismo nuestro es territorial, ese es el problema. No es institucional, no estamos orgullosos de nuestras instituciones, de ninguna. Ni de nuestra constitución, como los norteamericanos, ni de nuestra democracia, ni nada.
tenemos un nacionalismo bien primitivo, de no darle ni un metro a nadie, y es un nacionalismo territorial, ¿ah? Guerrero, y centrado en la bandera y en la integridad territorial y jurisdiccional, eso es cierto también, ¿ah? Una ley para todos, cabritos, aquí somos todos chilenos. Pero es fuerte, y más fuerte de lo que cualquiera quizás pensó, ¿ah? Entonces, bueno, esa sería mi reflexión. ¿Había algo más en lo tuyo, Diego, que se me escapa? Bueno, ha habido una masificación de la enseñanza en universidad muy acelerada. Ese es un cambio estructural enorme, enorme, que a veces no nos damos cuenta. Nosotros pasamos de una tasa del 20% cuando llegamos cuando recuperamos la democracia, de la cohorte 18-24 años, en educación superior, toda, entera, incluyendo institutos profesionales y centros profesionales, y ¡pam!, la tiramos a 60% en 15-20 años. Y creo que está más encima del 60%. Free access, como Estados Unidos. Todos entran al college, o casi todos. En Europa los sistemas universitarios son mucho más circunspectos, seleccionan mucho antes, tiran a la gente a distintas cosas, en fin, ¿no? Pero eso es un fenómeno extraordinario, la masificación de la educación superior, 1.200.000 chiquillos en la educación superior, y eso cambió todo, creo yo. Y el efecto generacional, tenemos hoy día a un chiquillo que hace nada era presidente de un centro de estudiantes, gobernando el país. Entonces, la masificación de la universidad es un fenómeno de extraordinarias consecuencias, ¿ah? Y está asociado, creo yo, a la reputación que tiene la educación universitaria entre nosotros, que ha sido siempre muy alta. Los liberales tenían razón cuando decían que la gente está dispuesta a pagar lo que sea porque su hijo vaya a la universidad. Porque ¿cuál es la manera de escapar de la pobreza? Realmente. Nosotros hemos sacado a la gente de la pobreza, sí, pero la vulnerabilidad, o sea, la probabilidad de recaer es muy alta. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que te asegura que no vas a volver a ser pobre? El diploma universitario. O al menos eso cree la gente. ¿Ah? Y algo de razón tiene. El retorno de la educación superior en nuestro país ha ido cayendo, pero sigue siendo incluso muy alto respecto de un chiquillo que no tiene educación superior. Entonces, el ansia por diplomarse, por obtener un diploma, es enorme, 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 enorme. Y la gente estuvo dispuesta a endeudarse y a poner la cabeza porque sus hijos vayan a la universidad o al menos a un instituto profesional. Entonces, yo creo que el prestigio de las universidades tiene que ver en parte con ese enorme movimiento de acceso y con el bien simbólico, el simbolismo que tiene el diploma universitario, que es muy profundo en nuestra sociedad. Estamos muy agradecidos con usted, profesor, y le invito a toda la audiencia a brindarle un aplauso al profesor. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.